Bueno, chicos, gracias por esperar. Julián, ¿quién es el Julián que representante? ¿No vino? Con razón me cansé de llamar. ¿Qué será que Julián no me responde? Bueno, mira cómo parece esto. Listo. Bueno, se tranquilo. Entonces vamos a ver ciclo celular. Rápidamente algo de introducción, la importancia del ciclo celular, que realmente es muy importante en muchos procesos biológicos, en todos los procesos biológicos, las etapas, los reguladores, los puntos de control, las fases del ciclo, cómo se activa el ciclo celular y algunos inhibidores del ciclo. No sé qué será esto. ¿Qué le digo? Bueno, ya, listo. Realmente el ciclo celular es como una sinfonía que requiere que todo sea perfectamente coordinado, ¿sí? En la música o en una orquesta sinfónica, lo que es la armonía, las cuerdas, los vientos y demás tiene que estar todo perfectamente coordinado, porque si no, pues va a haber como un desastre y no se va a escuchar como debería ser. Igual es el ciclo celular. En el ciclo celular, la teoría celular, se hablaba hace muchos años de que afirmaba que la célula a partir de 1837 era la unidad estructural y funcional de todos los seres vivos, que tenía capacidad de mantenerse de forma independiente en un estado vital. Posteriormente, en 1855, porque antes se creía que había una generación espontánea, que las células aparecían de forma espontánea, se descartó esa teoría. Virchow dijo: toda célula proviene o procede por división de otra célula preexistente, y pues aquí queda plasmado un aforismo que es hominicélula célula, es toda célula proviene de otra célula, y pues allí ya empezamos a ver un poco lo que es ciclo celular. La importancia del ciclo, el ciclo es muy importante. Ustedes ven allí en qué etapa podría ser, o esa imagen de qué será. De mitosis, que está en división celular, ¿cierto? Ya se están apartando o se están dividiendo las dos células. Entonces, el ciclo celular permite o es importante porque da la reproducción de los organismos unicelulares, pero también en los organismos pluricelulares se necesita para que haya crecimiento, para reemplazar células muertas o células dañadas. En los seres humanos, muchas clases de células van a tener división repetida durante toda la vida, y un ser humano pues es el resultado de 37 billones de ciclos celulares, que es el resultado de la unión de el óvulo del espermatozoide. Ese cigoto empieza a ser una división de 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente hasta desarrollar un ser humano. Otra importancia otro fundamental proceso en el organismo es el recambio celular. En algunos tejidos que tienen alto recambio, la médula ósea, la piel, donde las células se van a renovar de forma constante. Y hay algunas células que no hacen división o ciclo celular. ¿Conocen algunas células de esas? Las neuronas, ¿alguna otra? El músculo. Entonces es importante. ¿Cuáles son las etapas del ciclo celular? Entonces vamos a tener la interfase, que van a ser, y la mitosis. Son las dos etapas del ciclo celular. En la interfase, que es donde el mayor tiempo va a pasar las células, tenemos tres fases pues, de esta interfase, que son la etapa G1, la etapa S, la fase CS y la G2. ¿Qué pasa en cada una? Pues en cada una hay muchos procesos importantes. El ciclo comprende estas 4 etapas. En la fase G1 es una etapa de crecimiento. Acá es necesario sintetizar muchas macromoléculas, proteínas, RNA,
los dinucleótidos, los organelos celulares. ¿Para qué? Pues para preparar a la célula para división. La siguiente etapa, que es S, es la de síntesis, donde va a haber la replicación del DNA. En la etapa G2 hay crecimiento, se condensa y se organiza el DNA y se prepara pues para la división celular, que va a ser en mitosis. Entonces, en la mitosis, al final, si todo fue perfectamente bien coordinado, no hubo errores en la replicación del DNA y tenemos los suficientes recursos, pues vamos a tener al final de la mitosis 2 células nuevas. Y como dijimos, hay células que no se dividen, están en una etapa G0. Esas células al final de G1 quedan allí detenidas en G0, son metabólicamente activas, pero no se van a dividir. Se llama células quiescentes. ¿Cuánto puede durar el ciclo celular? Depende del organismo. Entonces, hay ciclos celulares de 30 minutos y hay ciclos celulares que pueden durar años, un año. ¿Cuánto puede ser entonces? Para una rana, células embrionarias de una rana, 30 minutos, una levadura de 1.5 a 3 horas, células epiteliales del intestino en cultivo, 12 horas, fibroblastos, 20 horas, y los hepatocitos pueden durar un año en el ciclo celular. De todas esas 4 etapas del ciclo, la que más dura es G1, es como la de mayor duración. En general, la mitosis y la citocinesis, aproximadamente 1 hora en todas las células, y de mitosis e interfase, pues el 95% del ciclo está en interfase, y digamos que una célula típica más o menos dura 24 horas en el ciclo, G1 11 horas, S 8 horas, G2 4 y dijimos que mitosis 1 hora. Aquí tenemos pues digamos que algunas otras células donde ustedes ven en cultivos cuánto dura el ciclo celular: 1820, 1848, 1871, 1074, y pues cada una de las etapas cuánto puede durar. Simplemente es como información para ver que no todas tienen pues la misma duración. Entonces aquí vamos a hacer como un panel para resaltar puntos que creo que son importantes, que ustedes tienen que empezar como a tener dentro de su conocimiento. Entonces, ¿cuáles serían las etapas del ciclo celular? Interfase y mitosis. Y de la interfase se divide en G1, S y G2. ¿Por qué es importante el ciclo celular? Reparaciones de tejidos, crecimiento de tejidos, no te alcanzo a escuchar, reproducción de organismos celulares. Muy bien. ¿Y la función del ciclo celular es? Obtener 2 células, ¿cierto? Multiplicar la multiplicación. Entonces vamos a empezar a ver cuáles son los reguladores del ciclo celular. Vamos a ver si el video, esperemos que sí reproduzca. Entonces, ¿y por qué son importantes? Si un regulador del ciclo celular no funciona, pues puede producirse, no reproduce, pero bueno, yo luego se los mando. En ese video lo que están mostrando es cómo es la división de una célula del intestino delgado, que normalmente se produce en la cripta o en la base. Tenemos las células madre que producen las nuevas células. Esas células van madurando hasta llegar a la vellosidad. Normalmente eso pasa, la vellosidad tiene un tiempo de vida y luego se elimina. Cuando hay variantes o mutaciones de genes que regulan el ciclo y empieza a formarse células anormales, se forma un tumor. Entonces ahí está cómo se originan los pólipos o los tumores por mutaciones de un gen que se llama APC. Entonces quería mostrarles allí.
Entonces esos reguladores del ciclo básicamente son como dos grupos grandes de proteínas. Aquí tenemos el ciclo celular, se va a impulsar por un motor altamente especializado de una serie de familias de proteínas que son las proteinquinasas o quinasas dependientes de ciclinas. Ellas van a ser como las más importantes reguladoras del ciclo celular. Las actividades de esas ciclinas, esas proteinquinasas dependientes de ciclinas, van a necesitar entonces que haya una interacción proteína-proteína, que haya una fosforilación, pero también podemos como inhibir esa función mediante varios mecanismos. Uno de esos es que haya proteólisis mediada por ubiquitina. Los mecanismos básicos de control son muy similares y van a variar pues, de un organismo a otro, pero en el ciclo celular entonces tenemos que para cada una de las fases de la interfase tenemos unas proteinquinasas y unas ciclinas que son importantes. Probablemente luego vamos a estarlas mencionando. Es posible que en el parcial hayan algunas preguntas como ¿cuáles son las ciclinas de G1, de G2? Entonces aquí tenemos, en G1 hay dos ciclinas importantes, la ciclina D y la ciclina E. Están reguladas por dos quinasas dependientes de ciclinas, para la D 4 y 6, para la E la ciclina 2. La ciclina A va a ser la ciclina con su quinasa 2 de la fase S y también va a estar en G2. Y de G2M es la ciclina P. ¿Qué hacen? Pues esas ciclinas que están allí cuando se unen con las quinasas son fosforiladas y a su vez van a fosforilar unas proteínas que permiten la progresión del ciclo celular, como vamos a ir viendo. Entonces tenemos proteínas de control, los reguladores del ciclo celular o las proteínas que regulan el ciclo celular es un paso importante para poder seguir al siguiente, es decir, para pasar de G1 a S se requiere que estas proteínas activen puntos de control y van a activarlos dependiendo de los recursos, que no hayan daños en el DNA y demás. Por lo tanto, ellas pueden inhibir la progresión o pueden estimular la progresión. Entonces, las que estimularían la progresión o, digamos, una formación importante de células serían proteínas codificadas por protoncogenes. Y las proteínas que inhibirían el ciclo celular son proteínas codificadas por genes supresores de tumores. Las quinasas son los reguladores más importantes y están siempre presentes, se van a activar cuando se unen a las ciclinas. Esa activación se da como consecuencia de la concentración y se activan por fosforilación y es como un reloj que permite activación, desactivación para progresar el ciclo celular. Algunas proteínas que activan los complejos de quinasas y otros los pueden desactivar. Entonces, en general, como anatomía de cómo es la concentración de esas quinasas durante el ciclo, es variable. Entonces, en el ciclo vamos a tener que hay como unas ondas sucesivas donde están en bajos niveles, aumenta el nivel, se mantiene el nivel y nuevamente baja el nivel. Entonces es como si tuviéramos un encendido, un como activador y otra vez un inhibidor y otra vez siguen así. Esos reguladores se deben encender y apagar en ciertas etapas de forma oportuna y en el orden correcto. Entonces aquí tenemos cómo es que se dan esas activaciones de las ciclinas durante todo el ciclo. Entonces miren que las ciclinas de la fase G1, que son ¿cuáles? E y D, empiezan a activarse al inicio de G1, pero no solamente están en G1, sino que se mantienen durante casi que todo el ciclo. En G1 y en S es donde mantienen como estable su concentración y al final de S empiezan a descender. Entonces esas son las de G1. Las de G2, G1S, como la transición, inicia su activación a la mitad de G1,
está en meseta en el tránsito, pero descienden a la mitad de S. Las de S se empiezan a activar en G1, se mantienen en S, pero terminan de disminuir hasta M, y las de las ciclinas de M desde S y pues disminuyen en M. Entonces es como que se activan, se mantienen, se desactivan, y es como si encendiéramos y apagáramos una encendido pues de la luz, ese on-off, y se va a dar, dijimos, entonces tenemos nuestra ciclina, se activa por su quinasa. Cuando se une la ciclina y la quinasa, se fosforilan. Al fosforilarse es parcialmente activa. ¿Qué hace ese complejo? Que me va a activar una proteína sobre la cual pues, es como su target, o sobre la cual actúa, para que esa proteína, que son genes supresores de tumor, permita la progresión o no del ciclo celular. Entonces, esos puntos de control del ciclo son muy importantes porque son los que son como regulación, que si hay una alteración en el DNA o no hay suficientes organelos intracelulares, pues el ciclo se va a detener. Tenemos 3 puntos de control importantes. El primer punto está entre G1 y S, ¿sí? Ese sería un primer punto de control. El segundo punto de control está al final de G2, y el tercer punto de control muy importante está en mitosis. En la anafase tenemos ese punto de control. Entonces, esos son los puntos para los que las proteínas que van a permitir la progresión van a determinar si sí progresa o no progresa el ciclo. Entonces se aseguran que cada etapa del ciclo sea complementada antes o sea completada antes de progresar al siguiente. Entonces, ¿qué tiene un punto de control? Un sensor que monitorea los defectos del ciclo, un transductor que transmite la señal y la amplifica, y un efector que detiene el ciclo. Entonces hay quien monitorea si hay alteraciones, otro que transmite y uno que detiene el ciclo celular. Casi que el principal regulador del ciclo celular es P53. Él va a estar a lo largo del ciclo evaluando y vigilando pues, que esos puntos de control, o que todos los recursos o la etapa esté completa para progresar a la siguiente etapa. Varios puntos de control importantes van a incluir los que monitorean el ensamblaje apropiado del uso mitótico. ¿Dónde estará ese punto de control? Dijimos que son 3, G1S, al final de G2 y mitosis. Entonces, ensamblaje del uso mitótico. En la mitosis. Entonces, en la mitosis, el uso mitótico es donde se ponen los cromosomas, están las cromátides para poderse separar a los polos. Es súper importante que todas las cromátides estén unidas al uso mitótico. Si no están unidas, no se da la división celular. Entonces, ese es un punto muy importante. Otro punto de control es que el DNA esté completamente replicado, o sea, la finalización de la replicación. ¿En dónde estaría de nuestros 3 puntos? ¿Dónde estaría? Dicen aquí G1S. En G2, porque en G1S apenas va a empezar la síntesis del DNA. O sea que este punto es ya finalizando. Aquí quedaron al revés, tuvo que haber sido primero. Y en ese, pues el daño celular, porque es donde hago replicación del DNA. Entonces debo vigilar que no haya daños en el DNA, aquí que esté completamente replicado, y aquí que los cromosomas pues estén unidos al uso mitótico. Bueno, entonces, aquí nuevamente tenemos los puntos de control. Entonces, aquí también vigilamos que no haya daños del DNA, de ese DNA que fue ya replicado, que trae la célula, o sea, el que va a ser el molde para la nueva célula. Si no hay daños, pues entra a ese, en la replicación pues pueden haber muchas alteraciones. De hecho, ustedes ya vieron una clase de reparación
de mecanismos de reparación del DNA. Entonces, todos esos mecanismos de reparación estarían interactuando acá, arreglando esos daños. Aquí que esté completamente replicado y aquí pues que esté unido al uso mitótico. Entonces allá tenemos nuevamente nuestras ciclinas con sus CDKs, dijimos D y E, ciclina A y ciclina B. Bueno, entonces, ¿qué pasa en G1? En G1, ¿qué necesitamos? Entonces, necesitamos que la célula aumente su tamaño, se va a preparar para copiar el DNA, pero hay proteínas que están encargadas de que haya todos los organelos intracelulares, duplicar organelos intracelulares y otras proteínas que esté el DNA completamente sin ninguna alteración, variante, mutación, alteración numérica. Entonces esas dos, vamos a estar ahí. La célula aumenta de tamaño, se prepara para copiar el DNA, entonces tenemos que tener proteínas de DNA polimerasa, dinucleótidos y todas las proteínas de la replicación, toca tenerlas listas. Hay actividad metabólica muy importante, se duplican los organelos, se sintetizan nucleótidos y todas las enzimas para la replicación. En el punto de control G1 hay dos posibilidades. Dijimos que la célula entra en reposo, que son esas células que no se dividen, las células quiescentes, o la célula continúa en división o se detiene y no progresa si hay un daño muy importante. Hacia el final de G1 la célula tiene que estar lo suficientemente saludable como para copiar el DNA y progresar a ese. De lo contrario, la célula entra como en detención, si no se puede reparar el daño, hay muerte celular o se va a una célula quiescente. Entonces, ¿qué es lo más importante de G1? Que no haya daños en el DNA y que haya suficientes recursos. Sería como el resumen de lo que al final tiene que pasar en G1. Las que entran a la fase G0, o sea, esas que no se dividen, lo hacen al final de G1, abandonan el ciclo celular para no diferenciarse, pero son células que están metabólicamente activas. Algunas se quedan ahí, las neuronas, las células musculares, y otras, si se necesita el tejido, vuelven a reentrar. Esas son los hepatocitos. Yo puedo clasificar las células dependiendo de qué tanto se dividen. Entonces tengo células con especialización estructural extrema, las de los sistemas nervioso central, musculares, eritrocitos, o sea, esas no se van a dividir. Células que normalmente no se dividen, pero ante una lesión pueden hacerlo, como por ejemplo los hepatocitos, los linfocitos, o células con alto nivel mitótico, donde tenemos las células de las gónadas, los megacariocitos, los eritroblastos, los leucoblastos, las células epiteliales. Bueno, ¿cuáles serían entonces, qué pasa en la fase S? Dijimos que en S vamos a replicar el DNA, o sea que aquí hay síntesis. Al final de ese, la célula tiene dos conjuntos completos de cromosomas. El punto de control está en que no haya alteraciones en el DNA. El DNA es monitoreado constantemente y si hay errores, pues va a haber señales que inhiben la continuación a G2, o pues se utilizan todos esos mecanismos de reparación que tenemos del DNA para tratar de progresar a G2. Aquí, ¿qué es lo más importante? Que no haya errores durante la replicación del DNA. ¿Qué pasa en G2? Entonces, en G2 la célula continúa creciendo, hay un aumento importante del volumen celular, se inicia la condensación de los cromosomas. ¿Cuál es el punto de control de G2? Tengo que tener todo el equipamiento completo, es decir, organelos intracelulares y el DNA completamente replicado. Entonces, importante, que no haya, ya es como el punto de control final, que el DNA no tenga daños, que yo tenga dos pares completos de cromosomas y que tenga suficientes componentes celulares para ir a mitosis. Y en mitosis, donde se va a dividir las dos células hijas, es que todos los cromosomas estén unidos al uso mitótico, entonces ese es el punto de control.
Si es así, la mitosis va a continuar, las cromátides se separan en un segmento completo, se mueven hacia los polos y hay la división celular, que fue la imagen que vimos, una célula que estaba en división celular. ¿Qué es lo más importante? Que todos los cromosomas estén unidos al uso mitótico. Entonces aquí digamos que es como una representación cómo se vería el DNA, la condensación durante el ciclo celular. Entonces tenemos que en mitosis, que es abajo, tenemos los cromosomas o las cromátides unidas al uso mitótico, en la anafase se están separando, en telofase pues ya están separados. En G1 alcanzamos a ver el cromosoma, en S pues se ve o muy condensado, aquí tendríamos hetero o cromatina. ¿Cuál es la más condensada y cuál es la heterocromatina? O sea que aquí yo vería heterocromatina y aquí vería eucromatina porque pues está completamente en replicación, o sea está separado. Aquí nuevamente vería condensadas, los cromosomas empiezan a condensarse, ya ahí tendría una mezcla entre hetero y eucromatina que está condensándose, ¿sí? Que también pues podemos ver aquí G1M, mire que se ven los cromosomas, se ven muy condensados, pero en ese, mira, están en EU está más separado y nuevamente en G2M pues la veo nuevamente condensada. Listo. Entonces, en resumen, la interfase comprende la fase G1S y G2, en conjunto se llama la interfase. Aquí va a haber un crecimiento de la célula y una replicación del DNA. Cuando la célula se divide, pues pasa a mitosis, entonces la célula en un ciclo va a estar entre interfase y mitosis. Bueno, entonces vamos a empezar a ver cuáles son los reguladores de esos puntos de control, porque vimos las ciclinas activan unas proteínas, hay unos puntos de control donde hay unos genes o unos reguladores que dijimos que son dos. ¿Cuáles son? Dije que hay dos principales reguladores de bueno, las ciclinas son reguladores, proteínas que permiten dos funciones en el ciclo. Los que suprimen el crecimiento, genes supresores de tumores, y los protoncogenes que más bien promueven la proliferación del ciclo. Entonces, en G1 vamos a tener dos proteínas importantes, RB y P53. Yo les dije que en cada etapa hay dos proteínas, una que se encarga de verificar organelos, recursos y otra el DNA. Entonces, RB se va a encargar de verificar que todo esté completo en cuanto a organelos y recursos, y P53, que se llama el guardián del genoma, es el que durante todo el ciclo me va a vigilar que no haya daños en el DNA. Entonces tengo que, aquí tenemos que si hay daños en el DNA, P53 va a inhibir esos complejos de ciclina CDK. ¿Por qué? Porque ellos son los que activan a RB y RB es el que activa ese punto de control de G1 a S. Entonces, cuando hay daños del DNA, P53 es un gen supresor de tumores, o es un P53, si hay daños en el DNA, pues va a inhibir a las quinasas y a las ciclinas. Detiene el ciclo, ¿para qué? Para que se reparen los daños. Si el daño es excesivo y no se logra reparar, la célula va a ir a apoptosis o muerte celular. La proteína RB, ¿qué va a hacer? Evita que la célula entre en fase S cuando no hay los suficientes recursos o factores de crecimiento. Cuando las señales de estimulación del crecimiento están presentes, tengo los suficientes recursos, estas proteínas son activadas por las quinasas, y bueno, va a progresar el ciclo, y si no, pues P53 inhibe los complejos, no se fosforila RB y no hay progresión del ciclo. Entonces, estos dos genes son genes supresores de tumores. Entonces, allá tenemos a RB. RB está unido a una proteína que se llama E2F, que es un factor de crecimiento. Y E2F
tiene que unirse al punto de control. Entonces, básicamente para que pase de G1 a S es porque E2F lo activa. ¿Cómo lo activa? RB lo suelta. ¿Cómo suelta RB a E2F? Porque es fosforilado. ¿Quién fosforila RB? Las ciclinas con las quinasas. ¿Cuáles ciclinas? D y E, ¿cierto? Entonces, cuando E2F es liberado por RB, ahí se activa el punto de control y progresa el ciclo celular. Hay muchos otros genes que también son genes supresores de tumores que en diferentes tejidos también van a actuar un poco bloqueando o permitiendo la progresión del daño del ciclo. Tengo aquí, por ejemplo, un daño en el DNA. Entonces, CHEK2 y ATM son genes supresores de tumores también. ATM fosforila CHEK2 y CHEK2 al estar fosforilado me fosforila P53. P53 estimula o activa a P21 y P21 pues es el que va a bloquear los complejos de ciclina CDK para que no haya la progresión del ciclo cuando hay daño celular y no se puede reparar. Hay otras vías que vamos a ver de inhibición que también se dan como CSNB1 de G2M, lo bloquea. Y bueno, cada tejido tiene varias vías de señalización que pueden bloquear el ciclo celular o permitir la progresión del ciclo si se arregla el daño celular. El punto de control en ese es que no haya daños en el DNA. Entonces, hay varias proteínas que reconocen los daños del DNA y envían señales que detienen el ciclo celular. Una de esas vimos ahorita es ATM, otras son BRCA1, BRCA2, que son las proteínas de reparación en mama. Entonces, mutaciones o variantes patogénicas de BRCA1 o BRCA2 son las responsables de los síndromes de cáncer hereditario. Entonces tenemos aquí daño del DNA, tenemos el complejo BRCA1, BRCA2 que hace la reparación del daño, hay progresión. BRCA1, BRCA2, uno o los dos tienen un daño, no pueden reparar el DNA, entonces ¿qué va a pasar? Que P53 va a aumentar a P21, P21 lleva arresto celular. Si no se puede arreglar el daño, entonces P53 activa VAX y VAX lleva a apoptosis. Hay unas proteínas que inhiben a P53, MDM2, dependiendo pues que si se logra, digamos que arreglar el daño celular. Entonces, esto es muy importante porque la mayoría de los síndromes de cáncer hereditarios se van a dar por mutaciones o por variantes patogénicas, ya no hablamos de mutación, sino variantes patogénicas o probablemente patogénicas de todos estos genes. Entonces ya mencionamos varios. ¿Cuáles? P53, RB, BRCA1, BRCA2, ATM, CHEK2. Los PES son proteínas activadas, pero realmente la proteína, el gen supresor es este. Entonces ahí ya llevamos varios. Algunas mutaciones, entonces, por ejemplo, en ATM tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer, especialmente leucemias y linfomas, pero también esta es una proteína de una enfermedad neurológica que se llama ataxia telangiectásica. Mutaciones en BRCA1 están involucradas con cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer de páncreas y cáncer de próstata en un síndrome que se llama HBO o síndrome de cáncer hereditario. Yo supongo que ustedes escucharon hace mucho, tal vez, que Angelina Jolie se hizo una mastectomía bilateral porque era portadora de una variante en BRCA, ¿sí? Entonces, esas genes son genes de muy alto riesgo para cáncer. Probablemente en cáncer lo vamos a ver, pero ¿cuál sería el riesgo? La población general, ¿nosotros tenemos riesgo de cáncer? ¿O depende de la familia? No, todos tenemos riesgo. ¿Cuánto es ese riesgo?
Más o menos, de 1 a 100, ¿cuánto creen que es? El riesgo genético, sin agregarle el estilo de vida y demás. 10 dicen por acá, alguien dice más, menos. 20 es alto. 5, es 5%, como el riesgo que tenemos general todos. Depende así de los hábitos, el estilo de vida, la exposición a tóxicos, la actividad física, el patrón de sueño, se van sumando a ese riesgo. Cuando yo hablo genes de alto riesgo, son genes que inclusive pueden conferir un riesgo del 87%. Entonces, por eso es que en esos pacientes que tienen un riesgo tan alto hay algunas cirugías preventivas para evitar pues, el cáncer antes de. En G2 tenemos otros puntos de control, siempre P53 realmente y RB van a estar en todo el ciclo celular. Entonces, tenemos que si hay daños en el DNA, va a detenerse el ciclo celular por P53. Aquí tenemos otras proteínas, ya habíamos mencionado ATM, pero también tenemos ATR, que van a activar algunos puntos con proteinquinasas. P53 está bloqueado por DMD-M2, lo vimos en el anterior, mire, lo mantiene como inhibido, pero cuando estas proteínas fosforilan a P53, P53 se activa. P21 es muy importante porque P21 pues, es activado por P53 para inhibir esos complejos y llevar al resto celular, pero otras vías como PUMA que también pueden inhibirme esto y llevarme a apoptosis. Entonces, pues en cada tejido realmente podemos ver un montón de esas proteínas. Otras, dijimos, punto de control importante es en mitosis. Entonces, en mitosis tenemos proteínas de arresto mitótico que se llaman mitótico deficiente, que se llama MAC, inhibe el complejo promotor de la anafase ciclosoma PCC, evitando la entrada a la anafase. Entonces, ese complejo es un complejo que está acá, que está por unas proteínas que es la separasa y la separasa y securina, que lo que hacen es, el complejo lo mantiene inhibido. Entonces, cuando se activa el complejo, se separan y esa separasa rompe aquí las dos cromátides para que se separen en el uso mitótico. Entonces, ¿por qué es importante el punto de control? Porque evita que se separen las cromátides si no están todas unidas al uso mitótico. Porque ¿qué generaría eso si no están bien unidas al uso mitótico cuando haya la separación? No hay la separación correcta y tal vez una célula quedaría con más o con menos cromosomas. ¿Qué podrían generar? Aneuploidías, ¿cierto? Que son alteraciones cromosómicas por más o menos cromosomas o estructurales por alteración en la forma o en la organización de los cromosomas. No vamos a ver mitosis, vamos a mencionarlo. Mitosis tiene varias fases: profase, prometafase, metafase, anafase, telofase y citocinesis. Recuerden que el punto de control está en anafase. Creo que es una pregunta que casi siempre hacemos en el examen. Juntando todo, ¿cómo es la activación del ciclo celular? Entonces dijimos, tenemos un punto de control G1S, G2 y NM. Entonces tengo a mi proteína RB, que está con E2F. RB es fosforilada por las ciclinas y sus quinasas 4 y 6. Al hiperfosforilar la suelta E2F. E2F permite que haya la progresión al S, pero miren que RB se sigue fosforilando durante el ciclo celular por las ciclinas y sus CDKs, y también vamos a ver luego que P53 igual está durante todo el ciclo, pues viendo que no hay daños en el DNA. Entonces aquí nuevamente como un esquema tengo RB, E2F, llegan mis quinasas y sus complejos para fosforilar a RB, está fosforilado
3 veces me suelta E2F y E2F es el que permite la progresión del ciclo celular. También durante el ciclo voy a tener como concentración de otras proteínas que inhiben. Todas las P's inhiben, P21, P27, P13, simplemente hay ahí como un equilibrio entre estas proteínas. ¿Cómo se regula en la fase S? Entonces aquí tenemos el DNA, aquí estaría como inhibido, ¿cierto? Y aquí está abierto un punto de replicación, entonces tengo un complejo que es prereplicativo donde tengo ORC, CDT1, CDC5, MC, M2, 7. Mantiene inhibido, llegan las quinasas, las ciclinas, fosforilan y al fosforilarlo entonces se abre el punto de replicación y empieza pues a hacerse la replicación del DNA. Aquí tenemos la regulación de G2M, entonces en G2M yo tengo también proteínas, tengo varias proteínas que me van a permitir, aquí tengo G2M, pero aquí ya tengo mitosis porque está el complejo ese de ciclosoma APC con las separadas de la securina. Listo. Entonces, los sistemas de control del ciclo celular. El ciclo celular es una red compleja que controla un sistema de señalización que va a terminar en varias. Va a haber senescencia, apoptosis, diferenciación o proliferación celular. ¿Qué es senescencia? Envejecimiento. La apoptosis, muerte celular. La diferenciación a una célula o la proliferación celular. Diferenciación y sería lo mismo que especialización. Bueno, ¿cómo se inhibe el crecimiento del ciclo celular? Entonces, ¿cuáles son las proteínas que van a inhibir la progresión del ciclo? Especialmente P53. Y P53 me va a estimular P21, P27 y otras P's que vamos a ver ahí. Entonces, la síntesis y degradación de las ciclinas, la unión de los inhibidores. ¿Qué hacen ellos? Realmente se pegan al complejo de ciclina CDK para inhibir que vayan a activar a ARB. Entonces tenemos inhibidoras del ciclo, P53 es una proteína que va a inhibir el ciclo celular si hay daño en el DNA, es el guardián del genoma. P27 es una proteína que se une a las ciclinas y CDK bloqueando la entrada a fase S y está bajo control de P53, igual que P21 puede actuar inhibiendo la duplicación de las células que están en S. RB pues es un factor, es la proteína de retinoblastoma y es factor de crecimiento o que tiene pues con el factor de crecimiento de 2F. RB es un gen supresor de tumor, entonces ¿por qué aquí dice proteína de retinoblastoma? Porque mutaciones producen un cáncer ocular en los niños que se llama retinoblastoma. P15, P16, ambas va a estar bajo el control de P53 que bloquean la actividad de las quinasas y las ciclinas impidiendo la progresión del ciclo. Aquí hay algunos factores que inducen bloqueo inician o inicio de la proliferación celular. Entonces tenemos por ejemplo aquí un receptor, un factor de crecimiento beta que va a estimular una proteína SMAD y SMAD va a hacer que haya transcripción en el ciclo. O tengo aquí factores de crecimiento que se unen a un receptor y me van a activar otras vías de señalización a nivel intracelular. Entonces estas son conocidas, la vía de MAP quinasa, donde están RAS, RAF, mTOR, que son otras vías de crecimiento celular, pero en todas ellas pues puedo yo tener inhibición por P21, igual que P27, P15, van a inhibirme ciertas proteínas dependiendo pues, de si hay daño celular o no. Entonces,
Realmente, si ustedes se ponen a ver, cada tejido va a tener unas vías de señalización que van a interactuar para permitir o retención en una fase del ciclo celular o progresión o muerte celular. Otras vías, CEMIC sería otras vías que pues simplemente como las traigo para que ustedes la vean. Ellas son activadas por RAS-R que favorecen la progresión mediante la activación de transcripción de la ciclina CD2 y CDK, así como que modulan también la transcripción de ciclina D y activan esos complejos CDK con sus ciclinas. Entonces, pues esto es bastante más, si uno se pone a ver, complejo. Las ciclinas dijimos que eran los reguladores más importantes del ciclo. Vamos a ver un poco cómo se activan o cómo se inactivan esas ciclinas. Entonces, las ciclinas de la fase G actúan al final de G, promueven la entrada S. Dijimos que allí son la ciclina D, la ciclina es en la transición específicamente. En G1S, la ciclina S, en la fase S tenemos la ciclina A y en M, y al final de G2 la ciclina B. Entonces, ¿cómo se regulan esas ciclinas? Pueden estar activadas por la unión con la quinasa. Entonces yo tengo la ciclina que está inactiva, se une pues a su quinasa parcialmente activada, pero requiere ser fosforilada para que esté completamente activada. Hay una acción inactivadora por una proteína que se llama WIC1 quinasa, donde es reversible esa fosforilación. Recuerden que si está inhibida debe tener solo una, pero si está hiperfosforilada va a estar inactiva. Pero hay otra vía que puede activar que se llama CDC25 fosfatasa, entonces quita esa otra fosforilación y queda otra vez activo el complejo. Otra activación de ciclina CK es por la unión de P27, inactivación, perdón. Es por la unión de P27, P27 es como esto, una herradura, entonces cuando se une va a inhibir el complejo. Y otro es por el proteosoma, que también el proteosoma pues me va a separar pues el complejo ciclina CDK, los va a degradar y pues allí se inhibe ese complejo. Otras proteínas controlan mediante proteólisis de la inhibición de la ciclina CDK1, entonces también sería otro mecanismo. Entonces aquí tenemos el punto de restricción en G1, entonces tenemos los orígenes de replicación solo viendo el DNA, tienen ahí, está silenciado, MCM es un factor que inhibe, pero luego ese MCM es hiperfosforilado por los CDK ciclinas, entonces el punto de replicación se abre, se replica el DNA y pues aquí ya tenemos dos copias del DNA para al final de G2 para pues condensar el cromosoma. Aquí lo quiero. Listo, entonces aquí tenemos una tablita donde tenemos ciclinas, quinasas, inhibidores y fase que regulan. Entonces mencionamos algunos, pero son otro montón. Entonces dijimos ciclina A, hay ciclina B1, B2, C, D, D1, D3, E, F, G1, G2, H y F. Y ellos tienen unas quinasas que los van a activar, pero dijimos que todas las proteínas P, P27, P21, P15, P16, 19 y 18 van a inhibir a esos complejos y van a estar en diferentes fases del ciclo celular. Aquí tenemos otra vez quinasas, ciclinas, en qué fase del ciclo están activas, qué motivo tienen y pues otros sustratos. Y tenemos allí histonas, otras proteínas, STAT3 y muchas otras proteínas del ciclo celular. Si miráramos como en la célula dónde es que se da todo esto, entonces tenemos la membrana celular, aquí matriz extracelular, tenemos algunas en la membrana celular receptores que como vimos en alguna diapositiva se pueden unir a factores de crecimiento que me van a actuar unas vías de señalización. Esas vías de señalización vienen al núcleo para estimular la transcripción de algunos genes
o la replicación, y entonces en el ciclo celular es donde voy a ver toda esta, aquí está la replicación, aquí es como tenemos M, aquí empezaría G1, donde tenemos la ciclina CDK, tenemos RB con E2F, hiperfosforilado, suelta a E2F, aquí tenemos que progresa a la replicación y así. Pero ahí ven en negro los que pueden inhibir, entonces P53, P21 inhibe los complejos, en todos está P53, P21 inhibiendo esos complejos. Y aquí al final de G1, si no hay daños o en cualquier momento hay un daño del DNA, pues puede ir a apoptosis o a fase G0, digamos es como espacialmente donde estamos. Pero adicionalmente a las ciclinas, a las P's, pues resulta que también ahora hay unos microRNAs que pueden actuar como genes supresores de tumores o como protoncogenes. Entonces, algunos de esos microRNAs actúan sobre ciertas células, BCL2 por ejemplo, y me puede ser o favorecer algunos cánceres. Entonces, el microRNA 15A para la leucemia crónica de células B, aquí tenemos otros tumores, adenomas, leucemia, linfomas, cáncer de pulmón, este LED7 que actúa sobre esta proteína RAS, o MIR143 sobre ERK5, que es un factor de crecimiento epitelial que me va a dar cáncer de mama, colon, pulmón. Estos que son como supresores de tumores, estos que son como protoncogenes o oncogénicos, pues tengo ahí otros sobre otros proteínas importantes que me van a dar diferentes tumores. Entonces, importante que muchos de las alteraciones de estas proteínas pues finalmente van a terminar en diferentes tipos de cáncer. Y este sería como un resumen que a mí me parece bonito, donde solamente vemos ciclinas CDKs. Ellas van a estimular a RB, pero son inhibidas por P16, P15, P18, P19, y pues estos, ¿quién los activa? Los activa P53. Pero también tenemos microRNAs que pueden inhibir los complejos de ciclina CDKs, ¿sí? O otros microRNAs que inhiben AE2F, a pesar de que esté ahí, estos pueden inclusive bloquear el ciclo celular allí. Estas ciclinas aquí tienen los P's que las inhiben, pero también tengo los microRNAs que los inhiben, y así durante el ciclo. Entonces ahí está como integrada la ciclina, las CDKs, las proteínas, los que bloquean y los microRNAs, pues que actualmente son muy importantes. Esos microRNAs no solamente son importantes porque pudiesen ser targets terapéuticos para considerar tratamientos en diferentes tipos de cáncer. Aquí hay algunos microRNAs asociados al ciclo celular, que son como tejidos específicos, algunos de la piel, del sistema nervioso central, del músculo, donde serían como sobre qué células podríamos actuar con esos microRNAs, que son tejido específico, porque para los que son generales sería muy difícil considerar, porque me afectarían o actuarían en muchos tejidos, pero los tejidos específicos son muy buenos para esos tratamientos dirigidos en esos tejidos celulares. Y para terminar vamos a hablar un poco lo que es senescencia, una célula senescente y una célula quiescente. Entonces, una célula quiescente es la que está detenida en el ciclo, pero que está metabólicamente activa, y la célula senescente es la célula que ha envejecido y que pues va a terminar ya seguramente con una muerte celular. Entonces, la senescencia es un estado de detención, la quiescencia es un estado de detención replicativa permanente que permite que la célula permanezca viable, metabólicamente activa, pero que se resista tanto a división como a apoptosis. Hay marcadores, y la senescencia es la célula que va envejeciendo. Hay marcadores que se pueden ver para ver la senescencia de las células, como la S-beta galactosidasa, que está asociada pues al envejecimiento,
podemos ver que no haya alteración o el tamaño de los cromosomas, porque con el envejecimiento se van perdiendo los telómeros y también hay un cambio a nivel celular. Podemos ver que P16 está activada, pues estaría en los procesos de senescencia. P53 estabiliza P16 a P53, pero si está activada no estabilizaría P53 y puede activar otras proteínas como en respuesta al daño de la célula. La senescencia pues es la consecuencia natural de la replicación del DNA, se asocia a la erosión de los telómeros, pero también puede ser inducida de forma prematura o por fallos en la replicación del DNA. No sé si tengan preguntas. Importante que repasen muy bien esta clase de ciclo celular. La siguiente clase es cáncer. Entonces está muy relacionada pues con todos los daños que se pueden dar en estos genes supresores de tumores o protoncogenes que me pueden generar cáncer. ¿Tienen alguna pregunta?